Hablemos extraordinariamente. Para hablar extraordinariamente tengo que tocar con lo que es mi historia. Yo soy originaria de Tlaxcala. Tlaxcala es un lugar paradisíaco, uno de los principales destinos turísticos en la República. Para los que no lo conocen, evidentemente esto no es Tlaxcala. Me encantaría que se fuera a Tlaxcala, hubiera tenido 16 años maravillosos. La realidad es que Tlaxcala es el estado, o era el estado más pequeño de la República, hasta que el DF se convirtió en la Ciudad de México. Entonces, lo único que teníamos de importante en la República nos los han quitado. Entonces, Tlaxcala es el segundo estado más pequeño. Y al ser el estado más pequeño, también la oferta que tienes de lo extraordinario se reduce. Se reduce en un montón de cuestiones que en ese momento no te das cuenta que son extraordinarias. Esta pequeñita, soy yo hace varios años para que no me calculen la edad, vivía dentro de lo extraordinario, y lo extraordinario era tener una casa en el árbol y que mi hermano, uno de mis 3 hermanos, me cobrara de entre 5 a 10 pesos para entrar a una casa que nosotros habíamos construido juntos. Lo extraordinario tenía que ver con salir a andar en la bici, recorrer cuadras y cuadras en la bici sin que mi mamá se preocupara de que algo me pudiera pasar. Lo extraordinario tenía que ver con mirar el Canal 5 y escuchar lo que pasaba en la gran ciudad y entonces impresionarte, porque nada de eso pasaba en Tlaxcala. Y entonces, en ese momento, evidentemente, lo extraordinario era lo ordinario. Hasta que un día mis papás deciden que nos cambiáramos de casa y entonces, primer evento extraordinario, porque nos cambiamos a una casa que está en obra negra y entonces nos olvidamos de la luz. Hago un paréntesis porque Tlaxcala es un estado pequeñito, pero entre ese estado pequeñito hay ciertos municipios. Uno de esos municipios es Apizaco. Yo vivía en ese lugar y mis papás deciden mudarse a Apizaquito. Entonces imagínense lo pequeñititito que era ese Apizaquito. Entonces llegamos a este Apizaquito donde la casa no tenía luz. Entonces alrededor de 2-3 meses vivimos con velas un poco en el medioevo y los vecinos muy amables decidieron compartirnos un poco de luz. Pero teníamos un acuerdo. Si nosotros prendíamos el microondas, ellos tenían que apagar todo. Si se nos ocurría prender la tele y el microondas, bueno, los vecinos la pasaban bastante mal y nosotros también porque fundíamos toda la conexión eléctrica. Entonces, bueno, eso fue algo extraordinario. Pero ¿qué me topo con este nuevo extraordinario? Que para llegar a esa casa teníamos que hacer un recorrido donde pasábamos las vías del tren. Mi mamá es maestra, entonces algunos de ustedes sabrán las implicaciones de tener una mamá maestra. Y justo a la hora que teníamos que entrar a la escuela, el tren pasaba. Y a mi mamá, como toda mamá buena onda, mamá comprensiva, mamá que quiere que sus hijos estudien, decidía echarse carreritas con el tren. Y entonces el tren venía por un lado, mi mamá por el otro, los niños gritando, mi mamá histérica, y todos los días se quemaba la caja de velocidades y entonces mi mamá se bajaba en friega, apagaba, cerraba el cofre y siempre nos llegó temprano, nunca falté a la escuela, nunca tuve ningún problema de puntualidad, tomando en cuenta que en Apizaco todo está a 5 minutos, pero bueno. Eso se volvió parte también de lo ordinario. Pero algo que recuerdo es que al llegar a esta casa, por primera vez me di cuenta de lo que era la oscuridad absoluta, de lo que era mirar al cielo y ver las miles y millones de estrellas que nos ofrece el universo todos los días, escuchar a los grillos, y eso se volvió parte de lo extraordinario. Pero uno va creciendo, no se puede quedar de ese tamañito, seguiría siendo muy linda. Crezco y me topo con que mi realidad ordinaria tiene que ver con ser una persona de pocos amigos, ser una persona que está totalmente inmersa en la parte académica, en la parte del deporte, que para muchos podía ser algo extraordinario porque no tener amigos implica que tienes tiempo para estudiar un montón. Entonces mi promedio era alrededor de 9.8, pegándole al 10. Me convertí en el tercer lugar nacional de natación, lo cual eso se volvió extraordinario, pero para mí era lo ordinario. Para mí, ¿qué era extraordinario? Que una amiga no me cancelara para ir a comer a la mera hora. Para mí lo extraordinario era que alguno de mis hermanos no me escondiera algo, que alguno de mis hermanos no leyera mi diario. Para mí lo extraordinario tenía que ver con esas cosas que para el resto de la gente era ordinario. Entonces me quedé pensando en esta situación y digo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de lo extraordinario? ¿A qué nos referimos cuando escuchamos esta palabra que se ha vuelto tan constante y resulta que todo el mundo es extraordinario, pero entonces si todo el mundo es extraordinario, nadie es extraordinario y todos caemos en lo ordinario, y entonces llegamos como a unas complejidades lingüísticas? Entonces me tomé la molestia de buscar la definición de extraordinario. Y la definición de extraordinario dice que es
una palabra, un adjetivo que le da una cualidad al sujeto. Entonces, lo extraordinario tiene que ser algo de fuera que le va a dar cualidad a otra cosa, en este caso, a mí. Lo extraordinario en Tlaxcala el año pasado. El año pasado inauguramos las primeras escaleras eléctricas en todo el estado. Gracias, se les agradezco. Pero no fue solo eso, también se inauguró el primer Starbucks. Entonces, todo el estado estábamos ahí, las descompusimos evidentemente. Bueno, no, yo no, porque yo estaba en México. Pero la parte interesante es que lo extraordinario de esto no eran las escaleras eléctricas, es que ya teníamos un edificio de 2 pisos. Entonces, esto forma parte de lo extraordinario. Pero también tenemos cosas lindas. Tenemos el Santuario de las Luciérnagas. Cuando yo me cambio a esta nueva casa tan extraordinariamente terrorífica y novedosa, en mi jardín había cientos de bichos que les salía una luz de su colita, a los cuales mis perros perseguían incansablemente. Y ahora ya no están. Ahora todas están en un santuario, en unas de las haciendas más lindas que tiene la República. Y es cuando yo regreso un poco a mi infancia y digo, claro, para mí lo extraordinario cuando me cambié a esa casa era treparme a un árbol hasta lo más alto y ver cómo mi perro amorosamente perseguía al guajolote de la vecina. Para mí lo extraordinario de vivir en el cerro, en el monte, tenía que ver con esperar 10 minutos para que las vacas del vecino terminaran de pasar. Y hoy no tengo nada de eso. Pero entonces mi vida no deja de ser extraordinaria. Tenemos una cultura impresionante, tenemos una tradición muy arraigada en Tlaxcala, los invito a que vayan. Y esta es una de las imágenes que más me gustan. Tenemos algo que se llaman las camadas. Y las camadas es un grupo de personas que se disfrazan y se llaman huehues. Son unos trajes sumamente caros. Pero esto es algo que conmociona a todo el estado y todo el estado se detiene para las camadas. Entonces, si quieres viajar de Tlaxcala a Puebla, te tienes que esperar a que termine la camada, que dura alrededor de un mes para que puedas ir a Puebla. Entonces, no solo son las cuestiones de mi historia ni las de mi estado. Sigo pensando, entonces, ¿qué es lo que tiene mi vida de extraordinaria? ¿Qué sería distinto ahora? Y caigo en cuenta de que lo extraordinario no es ni todo blanco, ni todo negro, no es ni todo bueno, ni todo negativo. Hay unas escalas y hay una serie de elementos que permiten que uno tenga una vida extraordinaria. Y ahí es cuando la chica de provincia decide dar el gran paso, agarrar su caja de bachoco, tomar el camión y venirse a la gran ciudad. Eso casi les da un infarto a mis papás, porque imagínense, la más chica de 3 hermanos, el más grande me lleva 13, y les digo, me voy a la gran ciudad, ahí nos vemos, y llego a la gran ciudad. Y me encuentro con la realidad de lo extraordinario y de que mi pueblo realmente es ordinario. Y entonces me empiezo a ver envuelta en el tránsito vial, me empiezo a ver envuelta en los empujones en el metro, en que no tengo ni idea de cómo se maneja, en que tengo que aprender a manejar para poder trasladarme a casa de mis papás. Me empiezo a dar cuenta de lo mucho que extraño esta vida provinciana, que al final del día era extraordinaria. Y entonces me doy cuenta que dentro de estos cambios hay elementos que hacen que tengamos limitaciones y que tengamos posibilidades. ¿Cuáles son mis limitaciones dentro de lo extraordinario? Que no puedo ver a mi familia frecuentemente, que tengo que adoptarme de otras familias. ¿Y cuáles son mis posibilidades? Mis posibilidades se han convertido en encontrar la parte oscura y la parte brillante de lo extraordinario. Esta es una parte oscura en una de las tantas manifestaciones a las que he tenido oportunidad de participar. Me pareció bastante impactante que pusieran una barrera de granaderos impidiendo que gente común y corriente como yo pudiéramos pasar a Bellas Artes para que no vandalizáramos esto. La manifestación era por los 43 estudiantes desaparecidos y para mí que era la parte extraordinaria, estar haciendo un acto de protesta porque soy maestra, y para mí sería extraordinariamente desgarrador que mis alumnos desaparecieran y nadie me diera respuesta. El 19 de septiembre del 2017 hubo un sismo importante. Esta es una foto de mi casa. Fue un evento extraordinario. ¿Por qué? Porque no todos los días se me caía algo en la casa, afortunadamente. Y esto fue impactante porque el efecto que tuvo fue a grandes escalas. No solo fue mi casa, no solo fue ese pedacito, sino fue alrededor de la República. Extraordinariamente desgarrador. Pero ojo, no todo es malo. También hay estas cuestiones extraordinarias de lo lindo,
que te puedan vender colores en una bolsita por el simple placer de venderte colores, que puedas mirar cómo se oculta el sol y que ese atardecer represente todo de lo que tú puedes extrañar del ordinario que se vuelve extraordinario. Que puedas mirar los pies de la bebé de una de tus amigas y veas lo extraordinario que es ese pequeño piecito que no ha tocado absolutamente nada. Y puedes imaginar los grandes pasos que va a dar, no porque vaya a ser corredora profesional, pero tal vez porque su vida la va a llevar a que tome decisiones que le empujen, como fue en mi caso. Extraordinario es poder viajar, poder sentarte con un perro de la calle, sin más, sin ningún pensamiento. Y entonces es cuando llego a esta conclusión. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido en Tlaxcala? Y yo digo, al demonio con el hubiera. Nos hemos vuelto fanáticos de decir, si yo hubiera o no hubiera. El hubiera es el pasado inútil de lo que no quisieron hacer y no pudieron hacer en ese momento. Soy de Tlaxcala y extraordinariamente hoy puedo decir, lo extraordinario depende de ustedes. Lo extraordinario depende de esa mente y lo que les posibilite ver cada día. Una terrible lluvia que los permita estar juntos en su casa, risas con sus amigos, el olor de alguien, despertar y darte cuenta que hay otro día donde tienes una oportunidad de ver estos pequeños elementos que te hacen extraordinario. Muchas gracias.